Cuarto capítulo. Invierno. El duelo amoroso tras una ruptura, especialmente en este tipo de vínculo, es un proceso lleno de matices. No se resuelve simplemente con la decisión de partir. Soltar una relación limitante implica mucho más que un distanciamiento físico. Es una transformación profunda que exige un espacio para redescubrirnos y reconectar con nosotros mismos. Todo lo viví como si estuviera en medio de una tormenta marina, sin chalecos salvavidas y sin saber nadar. Era como correr en una caminadora con la inclinación al máximo. Cada paso era un desafío agotador y, en muchos momentos, la sensación de no poder seguir adelante me consumía. Cuando creía que no podía continuar, recordaba todo lo que mis padres habían hecho por mí. Ellos eran mi inspiración para avanzar en medio de esa oscuridad y mi principal razón para no volver atrás. Con el tiempo, mi mamá me hizo entender que, eventualmente, la razón para no regresar sería yo misma. Y tenía razón. En los momentos de mayor debilidad, los viejos patrones intentaban arrastrarme de nuevo. Sin embargo, siempre encontraba destellos de fortaleza que me recordaban lo que ya había enfrentado y superado. Estos pequeños destellos me alentaban a mantenerme firme, sin retroceder ni mirar atrás. Esta vez decidí hacerlo diferente, caminar desde el amor hacia mí misma, priorizarme y ser mi centro. Al principio lloraba constantemente, me sentía agotada, desilusionada y emocionalmente desconectada. Fue entonces cuando comprendí la importancia de ser paciente, noble y compasiva conmigo misma. Entendí que no podía controlar las decisiones ni el comportamiento de los demás, pero sí podía elegir cómo reaccionar ante ello. Decidí que lo que me estaba ocurriendo no me haría sentir desdichada, sino que sería un trampolín para convertirme en una María más sabia y fortalecida. Durante esta etapa, fui roomie de la señora Aura, quien también atravesaba su propio duelo tras un divorcio. Sus experiencias y consejos se convirtieron en un apoyo invaluable para mí. Me ayudó a darme cuenta de que estaba poniendo el listón demasiado bajo y que, a pesar de las circunstancias, tenía la fortuna de poseer la madurez necesaria para cuestionar y comprender lo que muchas mujeres enfrentan durante toda una vida sin detenerse a analizar, repitiendo patrones sin cambio alguno. También me recordó que el amor que había recibido de mis padres era un ejemplo poderoso de lo que merecía y de lo que podía construir en cualquier relación futura. En ese momento, decidí abrirme a nuevas experiencias. Conocí amigas en la universidad y, sobre todo, me di el tiempo necesario para estar sola. Estaba segura de que no quería comenzar una nueva relación en ese momento. Había días en los que deseaba desconectarme de todo. Me sentía atrapada en un torbellino de emociones. Culpabilidad por preocupar a mis padres, por haber sido tan obstinada y por amar primero a otro que a mí misma. Enojo por no haber sabido cómo salir antes. Una sensación de ingenuidad por haber sentido tanto. Nostalgia, porque el pasado seguía pesando en ese instante. También me sentía afligida y, por momentos, avergonzada de haber permitido tanto, de haberme dejado llegar a ese punto. Con todas estas emociones acompañándome, seguía tomando la decisión consciente de priorizar mi bienestar. Fue un acto de valentía que me llevó a seguir mirando hacia adentro y a asumir, una y otra vez, mi responsabilidad. Requirió una voluntad traída de lo alto, como un regalo divino, para continuar sanando los patrones del pasado, así como un compromiso firme con mis valores más elevados. Este camino también me enfrentó a la necesidad de desaprender lo que ya no me servía y de aprender nuevos conceptos. Todos estos aprendizajes me llevaron a soltar las emociones que me habían acompañado y a ver las cosas desde una perspectiva cada vez más enriquecedora. A lo largo de esta experiencia, adquirí herramientas valiosas que me ayudaron a sostenerme en la decisión de irme. En este capítulo, te contaré las más importantes. En la primera herramienta vamos a hablar de dejar ir el qué hubiera sido y abrazar lo que es. La idea de que algo pudo haber sido diferente es una de las más comunes en momentos. Nos encontramos atrapados en un escenario alternativo, imaginando cómo habrían cambiado las cosas si hubiéramos tomado decisiones distintas. Esta sensación viene acompañada de una mezcla de arrepentimiento, culpa o frustración.
Aferrarnos a esa idea puede ser un obstáculo. Al pensar constantemente en un «y sí», nos perdemos en un laberinto de posibilidades que nunca se concretaron, mientras el presente sigue su curso y no es apreciado. Lo cierto es que, aunque es humano preguntarse qué habría pasado, no podemos cambiar lo que ya fue. Es en el aquí y ahora donde debemos situarnos. Aceptar que cada decisión, cada momento vivido, nos ha llevado a donde estamos, es un acto de liberación. No hay certezas en lo que pudo haber sido, pero sí hay poder en lo que elegimos ser a partir de lo que vivimos. La segunda herramienta es entender el papel del ego, la sombra, el cerebro y tu mente. Dejar ir es un proceso profundo que involucra tanto nuestra mente consciente como la inconsciente, nuestro ego, nuestra sombra y nuestra biología. Cuando comencé a comprender estos conceptos, todo comenzó a tener más sentido. Fue en uno de los libros que leí donde descubrí al psiquiatra Carl Jung y su teoría sobre el ego, un concepto que me abrió los ojos. El ego, según Jung, representa nuestra identidad consciente y todo lo que conocemos de nosotros mismos. Es esa parte de nuestra mente que se aferra a lo conocido y a lo familiar, porque su función principal es mantener un sentido de estabilidad. El ego interpreta la pérdida como una amenaza, ya que, al estar tan vinculado a nuestras experiencias o relaciones, la idea de perderlas pone en duda quiénes somos realmente. Este concepto lo entendí mejor a través de la historia de alguien a quien pude ayudar. Su nombre es Alana. Su vida giraba en torno a definirse como la madre de Maggie, la ingeniera con una carrera exitosa, la esposa de Dante. Cuando su matrimonio terminó, Alana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su ego, herido, le hizo sentir que, sin Dante, su vida ya no tenía valor. No sabía quién era sin esa etiqueta de la esposa de, sin ese vínculo que le había dado identidad. Pasó meses atrapada en un vacío emocional, sumida en la tristeza y la depresión. Aquí quiero hacer una aclaración. Es completamente natural y saludable sentirnos vinculados a las relaciones y roles que asumimos, o tristes cuando una etapa acaba. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando nuestra identidad y nuestro valor personal dependen exclusivamente de ellos. Saber quién eres implica reconectar con tu ser interior y comprender que tu valor trasciende cualquier vínculo, logro material, etiqueta, profesión o circunstancia externa con la que te hayas identificado. Es entenderte como el administrador de tus experiencias, mas no como su dueño absoluto. Siguiendo con la historia de Alana, durante nuestras conversaciones, ella comenzó a explorar este aspecto del ego. En un momento le hice una pregunta: ¿quién eras antes de conocerlo? Al principio, Alana respondió: antes de conocerlo, ya era la madre de Maggie. Era una de las mejores estudiantes de mi semestre. Entonces le aclaré: quiero que vayas más allá de los roles que desempeñabas en ese momento. Reflexiona y responde desde tu interior. ¿Quién eres como persona? Piensa en tus valores, tus pasiones, tus sueños y en esa esencia única que te define, más allá de cualquier etiqueta externa. También le sugerí que se preguntara: ¿quién eres hoy después de esta experiencia? ¿Quién eres cuando Dante ya no hace parte de tu vida? Le afirmé: reconectar contigo misma no es solo recordar quién eras antes, sino también decidir quién decides ser a partir de este momento, con todo lo que has aprendido en medio de estas circunstancias. Ahora mismo eres la Alana que queda con miedos, pero eliges ser la Alana que, a pesar de esos miedos, conecta con el amor, acepta, agradece, sana, se repara y no se limita solo a ser el resultado doloroso de sus circunstancias. Le aclaré: no elijas contarte la historia de que tu vida se derrumba y se acaba cuando Dante se va. En mi propio camino de duelo amoroso, comprendí que el ego tiene un papel protector. Su función es mantenernos a salvo, en lo conocido, en lo cómodo, en lo que nos parece seguro, aunque no necesariamente nos haga felices. Nos alienta a seguir con las formas que conocemos y con creencias limitantes, porque, al final, cambiar puede doler, incomodar y desafiar nuestras certezas. Jung decía que el ego se aferra a lo externo porque evita enfrentar la sombra, que son esos aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar.
En situaciones como una ruptura, nos queda más fácil mirar hacia afuera, lo que nos hacen, que ir hacia adentro, que implica responsabilizarse. El ego puede resistirse a soltar porque teme confrontar emociones como la soledad o la vulnerabilidad. En mi caso personal, en esta relación limitante, mi ego se resistía a enfrentar el dolor, el miedo al cambio y al abandono. Esos aspectos formaban parte de mi sombra. Desde pequeña era consciente de mi resistencia al cambio. Las rutinas me daban una sensación de control y orden, mientras que los cambios los asociaba con desorden y lo desconocido. El dolor, por su parte, lo evitaba a toda costa. Cuando niña, si me iban a poner una inyección, me escondía o lloraba solo de pensar en ello. Este comportamiento de evasión se convirtió en un patrón que se habían instalado en mí. Si algo dolía, debía huir. En cuanto al miedo al abandono, ese fue un aspecto inconsciente que descubrí, gracias a la terapia y a mi proceso de introspección. Fisiológicamente, todo esto también tiene sentido. Nuestro cerebro, como una máquina eficiente que busca ahorrar energía, tiende a reforzar las conexiones neuronales asociadas con los hábitos y patrones de pensamiento que hemos repetido. Estas autopistas mentales se crean con el tiempo y por eso, cuando intentamos dejar ir algo, el cerebro prefiere seguir el camino conocido. Aprender a soltar es incomodar al cerebro, porque debemos enseñarle a crear nuevas rutas. Por ejemplo, una autopista mental que había creado en mi cerebro era la de regresar cuando empezaba a sentir nostalgia. Otra autopista se formó bajo la creencia limitante de que no tenía voluntad para irme, y mi inconsciente lo asumió como una verdad, por lo que cada vez que intentaba irme, volvía, reafirmando lo que me había convencido. Pero tranquilos, aquí está la clave. Podemos enseñarle a nuestro cerebro nuevas formas de actuar, creando nuevas autopistas neuronales. Cuando decidimos cortar una relación, nos enfrentamos a lo que podríamos llamar una abstinencia fisiológica, un proceso en el que experimentamos la inhibición de sustancias químicas relacionadas con el apego y la conexión. Es como si nuestro cerebro estuviera pidiendo lo que conoce, lo familiar. Pero cada vez que tomamos la decisión de actuar de manera diferente ante esta abstinencia, estamos forjando nuevas conexiones neuronales y enseñándole a nuestra mente una manera de responder distinta cuando sentimos que extrañamos a alguien o cuando nos asalta el deseo de regresar. Lo interesante es que, con el tiempo, comencé a entender que cada vez que sentía que extrañaba, era solo un proceso de desintoxicación. Era una consecuencia natural de soltar algo que ya no me servía. Y cada vez que el impulso de regresar aparecía, sabía que era mi ego protegiéndome, invitándome a seguir en el mismo patrón. Mi mente, que buscaba el confort de lo conocido, trataba de llevarme de un estado de abstinencia a una sensación de recompensa. Reconocer esto me permitió ser más observadora conmigo misma y distinguir cuándo mi ego, mi sombra, mente y cerebro estaban operando desde ese lugar de resistencia. Por primera vez, me prometí a mí misma respetar mi palabra y no volví, a pesar de seguir sintiendo todo lo que antes sentía. Le enseñé a mi mente y cuerpo nuevas formas de redirigir esa energía. Si me sentía afligida por el dolor de extrañar, me permitía llorar por un tiempo, pero luego dirigía eso que sentía hacia la escritura. Si estaba pensativa o con la mente a mil, comencé a respirar, a leer o a hacer ejercicio. Así, en lugar de quedarme atrapada en el ciclo de la ida y el regreso, comencé a canalizar mis comportamientos hacia actividades que me construyeran, me fortalecieran y me ayudaran a seguir adelante. La tercera herramienta poderosa que quiero compartir es ser guardiana de tu bienestar. Cuando intentas retrasar el final de algo que sabes que es insostenible, transformas el dolor en sufrimiento. Te expones a situaciones que, lejos de mejorar, pueden complicarse y escalar hasta consecuencias irreparables, donde el abuso, sea físico, emocional o psicológico, se intensifica y el daño puede volverse irreversible. Puede escalar al punto final del violentómetro y de ese punto final nadie ha vuelto. Cada instante que posponemos el cambio o que resistimos lo inevitable, lo único que conseguimos es hacer más difícil nuestro propio camino de regreso a la paz interior. Actuar a tiempo y tomar las decisiones
Es un verdadero acto de protección y de amor propio. Me sentí con la conciencia tranquila de haberme ido invicta. Las veces que pude haber respondido con venganza, elegí no hacerlo. Me sentí en paz porque supe que di todo lo que estuvo en mis manos. En ese momento de claridad, elegí ser guardiana de mi bienestar para proteger mi integridad y enfrentar el dolor en lugar de caer en conductas evasivas, de negación o resistencia. Y, al hacerlo, me fue mucho más fácil entenderme. Al dolor lo invité a sentarse conmigo. Lo abracé y le agradecí, porque me enseñó un camino más auténtico, más alineado con mis valores y mi ser más profundo. Ser guardiana de mi bienestar significaba asumir la responsabilidad de cuidar mi salud mental, emocional y física de manera consciente y activa. Implicaba establecer límites saludables, reconocer mis necesidades y prioridades, y tomar decisiones que me protegieran del daño. Era aprender a decir no cuando algo no estaba alineado con mi bienestar, y también elegir el autocuidado incluso en momentos difíciles, priorizando mi paz interior. La renunciación en cualquiera de sus formas es un acto de redención. Amarte implica no aceptar ni justificar el maltrato, ya sea propio o ajeno, porque sabes que tu bienestar es prioridad. La cuarta herramienta se llama clarificando tu autoconcepto, tus no negociables, realidad versus idealización y por qué quieres una pareja. Si no sabes hacia dónde vas, quién eres y careces de un autoconcepto claro, cualquier camino parecerá adecuado, pero ninguno te llevará realmente a donde necesitas estar. Esta reflexión la comparo con algo práctico de mi profesión como publicista. Cuando inicio una campaña publicitaria, lo primero que hago es conocer a fondo la marca. Comienzo definiendo los objetivos, identificando al público objetivo, target, estableciendo el mensaje que quiero transmitir, seleccionando los canales de comunicación más efectivos, diseñando el concepto creativo, planificando cada etapa de la ejecución y, por supuesto, fijando un presupuesto y cómo medir el éxito de la campaña. Sin claridad en estos aspectos, cualquier dirección parecería válida, pero el resultado sería un caos sin propósito ni resultados efectivos. De la misma manera, cuando no tenemos claro nuestro autoconcepto, cuando no conocemos nuestras necesidades, deseos y valores, es fácil dejarnos llevar por lo que aparece en el camino, sin cuestionarnos si realmente se alinea con lo que queremos. En una relación, esto se convierte en un desafío mayor. Muchas veces sabemos perfectamente qué buscamos: una pareja leal, amorosa, que nos respete. Pero en lugar de eso, nos conformamos con lo contrario, porque caemos en la trampa de la idealización. Nos enamoramos de una idea de la persona, de lo que creemos que pueden llegar a ser, no de lo que realmente son. Al aclarar tus no negociables en una relación y respetarlos, se resuelve lo anterior. Estos son esos principios inquebrantables que deben regir cualquier vínculo. Sin reconocer quiénes somos, sin un autoconcepto claro, podemos terminar acomodándonos a la antítesis de lo que deseamos, solo porque amamos a alguien o porque creemos que el amor debe ser así. En este punto, también es fundamental reflexionar sobre por qué quieres una pareja. ¿Buscas una relación para espejarte, para compartir momentos y construir un proyecto de vida conjunto, o simplemente temes a la soledad? ¿Deseas alguien que te inspire o estás esperando que llene vacíos que solo tú puedes llenar? Cuando buscamos una pareja desde la carencia, nos volvemos más vulnerables a aceptar lo que no queremos, sacrificando nuestros valores y principios. En cambio, cuando la buscamos desde la plenitud, desde un lugar donde ya sabemos quiénes somos y qué merecemos, nuestras elecciones son mucho más conscientes y enriquecedoras. La clave está en no sacrificar nuestros principios elevados por una imagen distorsionada del amor. Es cuestión de ser auténtica contigo misma, de reconocer tu propio poder y potencial, y de no conformarte con menos de lo que sabes que eres capaz de lograr. Se trata de comprender que estás aquí para vivir con armonía, amor y un propósito claro, y que eres la única responsable de ofrecerte a ti misma lo que a menudo buscas en los demás. Es un compromiso con tus valores más profundos y con los sueños de una vida plena, tal como fue pensada para ti. Nuestra quinta herramienta, que probablemente ya hayas escuchado,
Se llama contacto cero. El contacto cero es una estrategia práctica que implica cortar toda comunicación con una persona, generalmente tras una ruptura. Su finalidad no es únicamente crear una distancia física, sino también emocional, brindándote el espacio necesario para sanar, reflexionar y recuperar tu bienestar. Consiste en romper toda comunicación directa, como llamadas, mensajes, correos electrónicos o encuentros personales, y evitar el contacto indirecto, como buscar información de esa persona a través de amigos, redes sociales o terceros. También requiere establecer límites claros, lo que significa no responder a los intentos de comunicación de la otra parte, y enfocar tu energía en ti misma, empleando el tiempo que antes invertías en la relación para trabajar en tu crecimiento personal, sanar tus emociones y profundizar en tu autoconocimiento. Esta estrategia es fundamental porque rompe el ciclo de dependencia emocional, especialmente en relaciones limitantes, al interrumpir patrones de comportamiento dañinos y dinámicas de poder. Facilita la sanación al eliminar los estímulos que perpetúan el dolor, permitiéndote procesar tus emociones de manera más efectiva. Además, te ayuda a recuperar claridad. Sin la influencia constante de la otra persona, puedes analizar la relación con mayor objetividad y entender mejor lo que realmente necesitas. También fortalece tu autoestima, ya que aprendes a priorizarte y a construir una relación contigo mismo, basada en amor propio y respeto. Implementar el contacto cero requiere un compromiso absoluto. Es esencial evitar cualquier justificación para acercamientos pequeños, ya que incluso la interacción más mínima puede retrasar tu proceso de sanación. Contar con una red de apoyo es invaluable. Amigos, familiares o terapeutas pueden respaldarte durante este periodo y recordarte tus metas. Mantenerte ocupado en actividades saludables como el ejercicio, nuevos hobbies o proyectos personales puede ser una forma efectiva de distraerte y avanzar. Y lo más importante, es fundamental que tengas paciencia contigo mismo. Los primeros días pueden ser especialmente desafiantes, pero mantenerte firme será clave para alcanzar los resultados que deseas. La sexta herramienta la resumo en estas ideas. No necesitas una última comunicación para dar un cierre y para que te compras un caballo si lo que realmente quieres es un perro. Esta analogía en el amor nos invita a no confundir lo que pensamos que deseamos con lo que verdaderamente necesitamos. Es como elegir un caballo cuando, en realidad, buscamos un perro. Nos desviamos de lo que realmente queremos en una relación. Es crucial entender lo que buscamos y no conformarnos con algo que no se alinea con nuestra verdadera esencia. El cierre no lo encuentras en el otro, lo construyes tú. Es un proceso que nace desde tu interior, cuando decides soltar la necesidad de explicaciones, disculpas o despedidas que tal vez nunca lleguen. El verdadero cierre ocurre cuando reconoces que no necesitas nada más para avanzar, porque entendiste algo esencial. No puedes cambiar a nadie, ni salvar a quien no quiere salvarse. Cada persona es responsable de su propio camino, así como tú lo eres del tuyo. Deja de aferrarte a la idea de transformar a alguien en lo que deseas que sea. La vida no espera mientras resistes una situación o intentas forzar un cambio que no depende de ti. Las personas solo cambian cuando, desde lo más profundo de su ser, reconocen que es necesario. De lo contrario, cualquier cambio será pasajero, una ilusión que se desvanece. Grábate esto en el corazón. Busca un igual que inspire admiración, no alguien a quien debas guiar, salvar o moldear. Las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Si una persona rompe sus promesas una y otra vez, no ignores los hechos, créeles. Recuerda, las promesas que no se respaldan con acciones son simplemente una forma de mantener el control y manipular. El amor que mereces no requiere de esfuerzos para cambiar a nadie. Llegará alguien cuya esencia ya esté alineada con la tuya. Alguien con quien caminar a la par, sin rescates, sin sacrificios desmedidos, sin tanto drama y dolor. Séptima herramienta: anticiparte a las dinámicas de ganchos o cebos. Un narcisista emplea estrategias muy pensadas para recuperar a aquellos que han manipulado previamente. Estas tácticas están diseñadas para debilitar emocionalmente a la persona, confundirla y finalmente atraerla de nuevo.
Es importante reconocer estas señales para no caer en el juego y mantener una distancia. Ignorar es el mayor regalo que puedes dar y el peor temor para alguien con un trastorno de este tipo. Al despojarles de la atención que tanto necesitan, les quitas el combustible con el que se alimentan, ya que dependen de la admiración, la atención que pueden obtener de ti y las reacciones emocionales para mantener su control sobre quienes los rodean. No soportan perder ese control. Para reenganchar utilizan diversas tácticas, aprovechándose de las emociones y el desgaste psicológico que han creado. En situaciones críticas, como procesos judiciales en los que podrían perder poder económico, estatus o reputación social ante quienes les conocen, no dudarán en negar todo, aunque hayan pruebas físicas que avalen, presentar promesas de amor, promesas de cambio, disculpas o alianzas estratégicas, todo con el fin de recuperar el control. A continuación, te detallo algunas de las tácticas más comunes que utilizan para volver después de que te hayas ido. 1. Idealización repentina. Love bombing. El narcisista intenta revivir los momentos más felices de la relación, inundando a la otra persona con gestos de amor, promesas de cambio y palabras dulces. Alternan entre periodos de idealización, donde te colocan en un pedestal, y de evaluación, en los que te critican, insultan y manipulan. El objetivo es activar la nostalgia y reavivar la esperanza de que esta vez será diferente. Segunda, promesas de cambio. Sabedores de que la otra persona desea que cambien, prometen transformarse. Frases como, me doy cuenta de mis errores, o voy a buscar ayuda porque no quiero perderte, son comunes. Incluso pueden aparentar hacer cambios pequeños para ganar credibilidad y recuperar la confianza. Tercero, utilizar la culpa. Los narcisistas apelan a la empatía de la otra persona, haciéndola sentir responsable de su bienestar emocional. Frases como, sin ti no soy nada, o si me hubieras entendido mejor, esto no habría pasado, buscan generar un sentimiento de obligación emocional. Cuarta, involucrar a terceros. Utilizan a amigos, familiares o incluso hijos en común para ejercer presión. Frases como, todos piensan que estás exagerando, o ¿qué dirá nuestra familia si no volvemos? Se utilizan para invalidar los sentimientos de la otra persona y reforzar la idea de que regresar es lo correcto. 5. Espacios compartidos o recuerdos. Los narcisistas pueden aprovechar lugares, objetos o memorias compartidas para reavivar la conexión emocional. Mensajes como, me acordé de ti cuando escuché nuestra canción, o pasé por el lugar donde nos conocimos, ¿recuerdas? Buscan crear nostalgia y mantener viva la conexión. 6. Hovering, o estar siempre cerca. Aunque parezca que han aceptado la separación, permanecen en el radar de la persona afectada de manera sutil, mediante interacciones en redes sociales, mensajes esporádicos o buscar excusas para contactar. Incluso pueden utilizar el pretexto de amistad para mantenerse cerca. El objetivo es crear la ilusión de que son amables, comprensivos, maduros y que dejan la puerta abierta para un posible acercamiento. 7. Despertar celos o inseguridades. Muestran un repentino interés por otras personas o exageran su felicidad apenas días después de la separación, publicando fotos o comentarios como «Creo que ya superé todo». Este comportamiento tiene como objetivo provocar celos e inseguridad, buscando que la otra persona quiera reavivar la relación y competir por su atención. 8. Minimización del daño causado. Restan importancia a sus acciones, justificándolas con frases como «nadie es perfecto» o «cometí errores, pero tú también tienes culpa». Este enfoque busca diluir la responsabilidad y debilitar la postura de la otra persona. 9. Explosión emocional o enfado. Si las tácticas anteriores no funcionan, los narcisistas recurren a la ira, insultos, burlas o amenazas. Frases como «jugué contigo» o «voy a contarle a todos que eres una», inserte insulto, tienen como objetivo infundir miedo y ejercer control. Para protegerte de estos ganchos o cebos, es importante implementar contacto cero, reconocer las tácticas, buscar apoyo profesional y ser fiel a tus límites.